Ya estamos de regreso, gracias por seguir en La Octava. Tengo el gusto de que esté con nosotros Bernardo Barranco, él es economista por la UNAM, maestro en Sociología del Catolicismo Contemporáneo por la Escuela de Altos Estudios Sociales de París, ha sido consejero electoral en el Estado de México, estuvo al frente del programa radiofónico Religiones del Mundo en Radio Centro, a lo largo de 18 años, actualmente conduce el programa de televisión Sacro y Profano en Canal 11, es colaborador de Proceso, articulista de La Jornada, autor de muchos libros y el más reciente, AMLO y la religión, que escribe él junto con Roberto Blancarte. AMLO y la religión, donde plantea como subtítulo el Estado laico bajo amenaza. Bernardo, buenas tardes. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer. Pues sugerente, y ya con el puro título y el subtítulo ya uno se pone a pensar. AMLO y la religión, todo un tema. El Estado laico bajo amenaza. ¿Cómo va ese Estado laico? Dinos. Ay, Julio, qué sobresalto nos da nuestro presidente. Para empezar, el presidente resultó un presidente predicador. Ajá. ¿No? Es decir, en sus mañaneras, en sus atardeceres y nocturneces, habla de la religión de manera permanente. Cita la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo. Ha hecho de lo religioso un activo político desde antes de ser presidente, cuando hizo la alianza con el PES. Y esto ha traído pues un reacomodo muy importante, porque le ha abierto las puertas a una participación política de los sectores evangélicos. Uno diría, bueno, apertura, pero no es cualquier sectores evangélicos. Hemos estado en una mesa con uno de ellos, ha sido los sectores más conservadores, yo diría fundamentalistas de los pentecostales. Entonces, es un riesgo, sobre todo hay que ver ese riesgo en América Latina. Son estos mismos sectores que han tenido una participación muy fuerte, muy impactante, que ha incidido en la vida política de los países, ¿no? Bolsonaro es como el ejemplo más evidente, pero no solamente Bolsonaro. Lo que vimos en Bolivia, el golpe militar es un golpe militar de los católicos de ultraderecha con los pentecostales. Entonces, el tema es serio, es decir, por un lado, la laicidad del Estado te dice que todos los grupos tienen derecho a respeto, espacio, pero ¿qué pasa cuando estos grupos ultraconservadores rebasan esos límites? ¿No? Entonces, hay dilemas muy importantes aquí. Lo mismo pasa con la ultraderecha católica. Entonces, AMLO y la religión es una colección de una, digamos, apropiación juarista de la laicidad, muy sui generis, porque Andrés Manuel lo que dice es, yo respeto el Estado laico, pero el Estado laico es, el Estado no tiene que tener ningún compromiso con ninguna religión, abierto a todas, se respeta la libertad religiosa, punto 2. Pero AMLO calla cuando habla del principio juarista más importante, que es el tema de la separación histórica entre el Estado y la Iglesia. Ahí el presidente guarda silencio. En la contraportada del libro, que déjenme comentarlo, pues en reciprocidad con la amabilidad de que esté con nosotros hoy Bernardo Barranco, apenas se está distribuyendo, apenas está saliendo, luego la gente va a ir a buscarlo a las librerías y apenas en las próximas semanas va a estar en todas las librerías y en enero va a estar en todas las librerías del país. Así es que agradezco el adelanto, pero sí les comento a quienes nos escuchan que hay que aguantar tantito para que se distribuya plenamente, pero ahí va todo este libro editado por Grijalbo. Y en la contraportada leo, la Iglesia y el Estado han vuelto a sonreírse. ¿Una sonrisita de coqueteo o algo más profundo? Bueno, y falsas sonrisas también. Ajá. Porque el argumento que tiene AMLO para incorporar a las iglesias a la vida pública es la famosa crisis del tejido social. Entonces, hay una crisis del tejido social y por lo tanto ya hay un problema de no paz en el país, un humor, digamos, bélico. Entonces lo que plantea Andrés Manuel es incorporar a las iglesias para que ayuden a restaurar ese tejido social dañado. Y el problema entonces es que quiere incorporar a las iglesias a programas sociales.
con lo cual contraviene el sentido de la laicidad del Estado, que te dice lo político de un lado, la vida pública, la toma de decisiones, y lo religioso por otro. Entonces, en este caso, uno lamentaba siempre que las iglesias querían incidir en la vida política y tal, y el aborto y tal, pero ahora es al revés, es una de las paradojas. Ahora pareciera ser que el presidente, con esta apertura, más bien tiende puentes para que las iglesias se incorporen. Entonces, es una aventura que puede resultar compleja y puede resultar peligrosa. ¿Por qué? Porque, sobre todo en el ámbito pentecostal, y también el católico, pero sobre todo pentecostal, son iglesias muy conservadoras. El tema, por ejemplo, de la familia, una familia patriarcal, el papel de la mujer subordinado, el papel de las diversidades sexuales, el aborto, es decir, una serie de conquistas que las minorías han venido atribuyéndose, podrían ser enfrentadas con el ascenso de estos grupos a nivel de la escena pública. El subtítulo del libro, El Estado laico bajo amenaza, ¿está fundamentado en lo que ustedes escriben o es un poquito lo publicitario? Es No. decir, pregunto, ¿de verdad está bajo amenaza? Yo creo que hay una seria amenaza en la medida en que el riesgo es que Andrés Manuel haga una suerte de constantinizar las iglesias. Constantinizar, órale. Constantino, en el siglo III, IV, lo que hace es, se convierte al cristianismo, pero hace de las iglesias cristianas la iglesia de Estado. Entonces, el riesgo acá es que se oficialicen las iglesias, sobre todo algunas pentecostales, se estaticen, sean iglesias de Estado. Ese es un riesgo serio que se plantea. Ese es uno. Dos, que el Estado, en este caso Andrés Manuel, juega un rol que va más allá de la dimensión de la laicidad, ¿no? Por ejemplo, el tema de la famosa constitución moral. La teoría clásica de la laicidad te plantea que la laicidad lo que te hace es tener los juegos y los rejuegos. Está pasando un helicóptero. Para que veas que nos están checando en las alturas. Sí, debe ser de la Secretaría de Gobernación. Asunto religioso debe estar por acá. Está el señor Barranco con el señor Julio. Así es. Y la cosa se pone explosiva. ¿No? Ya creo que ya nos escucharon. Ya les mandamos decir que se alejen, por favor. Lo que te decía era el riesgo, bueno, es que sean iglesias de Estado, por una parte. Dos, que haya una regresión de debates entre minorías sobre temas ya conquistados. Y uno tercero es el no ver el espejo latinoamericano. El espejo latinoamericano lo que nos indica es que hay que tener cuidado con el manejo político de lo religioso. Es decir, en América Latina la novedad o una megatendencia, una incidencia sobrevaluada en términos políticos, que lleva a no solamente a regresiones, sino a distorsiones políticas, ¿no? A debates que distorsionan la vida política del país. Pero en los ejemplos recientes cargados a favorecer a la derecha política, y aquí en México se supone que estaría cargado a una izquierda, o igualmente la agenda es totalmente de derecha. Bueno, te pregunto a sabiendas de la respuesta. Sí, no, lo que pasa es ahí es una cuestión ambivalente ahí, porque incluso las amistades del presidente son paradójicas. Porque las amistades del presidente a nivel de los católicos es con los católicos de la teología de la liberación, progresistas, abiertos, ¿no? Don Raúl Vera, el obispo, Alejandro Solalinde, Miguel Concha, ¿no? Estos son como Arturo Lona, como la gente con la cual se lleva el presidente. Pero a nivel pentecostal, a nivel de los evangélicos, digamos, sus aliados son fundamentalistas, Julio. Son la derecha de la derecha. Vaya, el Opus Dei es una congregación progresista frente al fundamentalismo, ¿no? Porque el fundamentalismo es, tú no puedes debatir con Dios, es la palabra absoluta de Dios. Y si Dios en algún párrafo de la Biblia dice que el hombre es superior a la mujer, Génesis, las mujeres se fregaron porque no hay posible debate. Entonces, esos son los riesgos que tenemos de una apertura indiscriminada a un sector. Que tienen derechos, Julio. O sea, son iglesias que tienen derechos a ser toleradas, a ser escuchadas, a ser respetadas. Pero la pregunta de fondo que plantea el libro es ¿hasta dónde? ¿Qué límites ponemos frente a posiciones políticas
que pueden ser en un futuro verdaderos galimatías en la vida política del país. Ya lo decías en anteriores palabras, el hecho de que suele hablarse de la necesidad de reconstruir el tejido social, y en ese sentido hay quienes dicen, bueno, ¿qué tiene de malo que el presidente de la República sea practicante, que hable de Dios, que hable de religión, que tenga buenos deseos y que junte a gente buena que quiere hacer el bien conforme a su religión para juntos hacer cosas mejores? No, en el papel está es intachable el diagnóstico, es decir, tenemos un tejido social dañado, entonces vamos a sumar y agrupar todo lo que sea posible. Pero la pregunta es, ¿las iglesias son las mejores ubicadas para hacer esto? ¿No? O vamos a una pregunta anterior, la crisis de ese tejido social y de esa ética o de ese humor ¿qué responsabilidad tienen las iglesias? Porque si hubieran hecho bien su chamba no estaríamos en esa situación. Reto al decir, hay iglesias que están pasando por un momento de descrédito, ahogadas en escándalos de corrupción, de malos manejos de dinero, de lavado de dinero, de pederastia. Es decir, yo me pregunto si también esta crisis del tejido social, ¿no?, atañe, ¿no?, afecta, refleja lo que son la vida de muchas iglesias. Entonces, a veces pensamos que las iglesias, la fe, etcétera, de manera muy idílica, cuando son construcciones humanas que también están con serios problemas. Entonces la pregunta es, ¿vamos a ir por ahí también? ¿No? De manera un poco ciega, por así decirlo. ¿En qué parte del libro te entrampaste intelectualmente más? Pues en muchos aspectos. Yo lo que tomo, son dos ensayos. El de Roberto Blancarte. Roberto Blancarte hace una similitud con los populismos, ¿no? Diciendo, bueno, AMLO se ubica en esta perspectiva de populismo. Después habla sobre la famosa constitución moral, ¿no?, que es muy importante. Es decir, el Estado, y fue cuando nos pasó el helicóptero, aquí, sí. El Estado laico, la teoría, es que el Estado no puede tener partido en una o en otra moral, sino el Estado lo que tiene es la libertad para que las diferentes percepciones de la ética, de la moralidad, de las costumbres, se articulen y convivan de manera pacífica. Pero si el Estado toma por válida una, entonces, digamos, se fractura esta dimensión de la laicidad. Y la siguiente nota es un poco aspectos críticos sobre AMLO. Lo mío es más político. Yo tomo como referencia primero en quién cree AMLO, en realidad. Exacto. ¿No? Porque muchos dicen, es evangélico, ¿no? Hablan de un momento que está ahogando y que cambia y tal, que se convierte muy religioso. Otros dicen, pero espérame, ¿cómo va a ser evangélico si trae a la Virgen de Guadalupe en su bolsillo? Y ¿no? fue padrino de bautizo con un empresario. Y le puso morena a su movimiento en la Virgen de Guadalupe. E inició su campaña electoral, la tercera, el 12 de diciembre, o sea, como que no checa. Y los católicos y los evangélicos, espérame, pero tampoco me checa que el Señor esté en limpias, ¿no? Y esté en actos chamánicos, ahí espérame. Entonces, la pregunta que yo me hago ahí ¿es un homus religiosus o es un animal político? ¿Estás planteando la posibilidad del uso político del sentido religioso? Él mismo lo ha planteado, citando al nigromante. Yo me hinco donde el pueblo se hinca. ¿No? Claro. Entonces, y el otro aspecto donde más me entrampé, tomé el tema de la distribución de la cartilla moral como un eje de análisis, donde la posición de los diferentes actores se desnuda, ¿no? Es decir, la cuestión es, está la cartilla moral de Alfonso Reyes, ¿quién la distribuye, quién no? Nuestro amigo común Farela se apuntó directito y él dice, yo la distribuyo. Pero, ¿qué pasó con los otros actores? La Iglesia Católica dijo, yo no le entro. Es más, la Iglesia Católica dijo, el gobierno de Andrés Manuel está faltando a la laicidad del Estado, porque nos está llevando a programas de gobierno y esa no es tarea de las iglesias. Y muchas grandes iglesias, las más grandes, dicen, nosotros distribuimos la Biblia, no panfletos del gobierno. Entonces, la cosa no está tan sencilla, esta convocatoria que tú mencionabas, que en teoría suena bien por el análisis, por el diagnóstico, y suena bien por sumar a toda la gente, no está tan sencilla, porque los grandes grupos evangélicos,
Me refiero a mormones, la Asamblea de Dios, la Luz del Mundo, los que tienen más de 600, 700 mil adherentes, los fuertes pues, no ven clara la política de Andrés Manuel López Obrador. Dicen, tenemos un presidente que nos da entrada, ¿no? Vengan. Iglesias, acérquense a mí. ¿No? Claro. Pero, ¿qué pasa? Dejar que las iglesias vengan a mí. Eso es, periodista puro. Pero, por otro lado, tienes congresos de Morena que te están aprobando el aborto, como en Oaxaca. Tienen congresos que te está aprobando los matrimonios igualitarios. Tienes a una secretaria de Gobernación que es feminista, que está no solamente en pro del aborto, sino está por la cuestión de la marihuana. Entonces dicen, espérame, yo así nomás no le entro. Entonces yo trabajo este tema en torno al hecho de la cartilla y veo las diferentes posturas, igual el mismo tratamiento sobre la cuestión de los medios de comunicación en las iglesias. De tal suerte que, digamos, Blancarte trabaja como los grandes trazos y yo trabajo más la parte más política, más digamos, puntillosa, ¿no? Y mi tema central es la distribución de la cartilla, ¿no? Bernardo Barranco, ¿es posible pensar en que un hombre que asume que tiene una misión de transformar a un país practique una forma personal religiosa? Yo creo que sí, yo creo que ahí hemos conversado mucho con Roberto y creo que él siente una misión. Siente que está llevando una misión que no solamente es una misión política, sino histórica y una misión trascendental. Y en ese sentido creo que él percibe que hay una dimensión mística en esta misión. Hay cosas muy interesantes, la austeridad, contra la corrupción, etcétera, pero sí creo que está yendo más lejos en la parte religiosa, está jugando con fuego. Para resolver el problema del tejido social, de la moralidad, el riesgo que tiene Andrés Manuel López Obrador es que pueda abrir flancos para nuevos problemas. O sea, por resolver un problema está abriendo flancos para otros, como sería el debate sobre el aborto, el debate sobre toda la cuestión de la diversidad sexual, es decir, el uso del cuerpo de la mujer. En fin, hay una cuestión muy compleja que yo no sé hasta dónde está mesurando el presidente de la República. Y luego, pues que tienes una diversidad de posturas al interior del Senado. Monreal está dándole la cuerda a otros grupos evangélicos, la Secretaría de Gobernación tiene también interlocución con otros grupos, el presidente tiene interlocución con algunos, como nuestro amigo Varela. Entonces, la cosa está compleja, la verdad, está bien compleja. Si me permites, Bernardo, vamos a hacer una pausa para fines comerciales y regresamos de inmediato. Ya volvemos. Este es el mundo de la ilusión, este es el mundo de la magia que tenemos para todos ustedes en Bajo la Manga. La idea es que en un minuto en 30 segundos tienes que mover 2 cerillos para que la moneda quede afuera del recogedor. Dándolos, ahí está el primer cerillo, se cuatrapeó. Está súper sencillo, esa es la clave, este es el primer cerillo. Tomas este que está aquí, lo pones de este lado y sigue quedando el recogedor. Y por si fuera poco, para aquellos que también no sepan del programa, pues les vamos a realizar muchas cámaras escondidas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. El 14. ¿Le puedo pagar con el celular? Es que hay una aplicación, mire. Si lo jala uno, puede sacar el billete de 100 pesos del celular. El billete se materializa. ¿Viste? Si los quieres sacar, lo sacas de aquí y ya es todo lo que se hace. Así que ya lo saben, Bajo la Manga, soy Gabriel Escamilla, es la octava, aquí nos vemos. Ya, llegamos, por favor. Los cité aquí, no se desesperen, por favor. ¿Pero dónde está, gatito? Ya es bien tarde. El lugar es el indicado. Bueno, esta pirotecnia mandé echar justamente para este gran lanzamiento. ¿Pero a qué hora lo citaste? Ya queremos ir rápidamente. No sean desesperados, valdrá la pena la espera, Alex, te lo prometo. Nos la vamos a pasar muy bien arriba del antrobús. Oigan, ya sé, ¿qué les parece si caracterizamos a alguien y la disfrazamos de una francesa perdida en México? Oye, ¿y si mejor nos ponemos a vender chicharrones? No, a mí se me antoja mejor una malteada. No, gato, deja de pensar en comida, siempre es comida. Mejor vamos a bailar el vals con una quinceañera. No, mejor
Mejor vamos a tomar un café con mi amigo el luchador, ¿no? No, yo insisto mejor en la comida y nos lo llevamos a comer algo bien rico. Vamos a traer cantantes, grupos, músicos, actores, actrices, luchadores, deportistas, hasta locutores y cineastas. Vamos a traer todo por el 8.1 en la octava. Oye, Cris, te tocan las quesadillas. Yo las pagué la vez anterior. Es que no traigo lana, todavía no es quincena. Pues sí, efectivamente, ya se acabó toda la lana. Oye, ¿y si invitamos a un famoso y le gorreamos las quesadillas? Pues de una vez, ¿no? Luego. Qué linda está la mañana y en que vengo a saludarte. No, pero ya trae la salsa en chicharrón, ¿no? A ver, la técnica del agarrado, a ver, ¿es importante? Totalmente, aquí. El dedito chiquito tiene que ir levantado, ¿no? ¿Es la técnica? No, yo no lo levanto. Yo levanto, pero esta la boca. Y ahí está el preparado. Ay, miren nomás. Oye, aplauso a Techi que lo hizo sensacional, qué bárbara. Ay, se va a poner esto muy romántico, así que no se lo pierdan, obviamente, por la octava. Claro, ahí los esperamos, Alex Aguilar y Cristian Rodríguez. Somos ¡Gorrones! Ellos también son guerreros. No hay problema, Willy. Bienvenidos a Guerreros, un espacio en el cual descubriremos muchos aspectos de nuestros invitados. Con mi papá y con mi mamá y les dije, yo quiero ser artista. Y me dijo mi papá, ¿con H o sin H? Perdón. Donde yo empezaba como conductor de noticieros, hace como 500 canas menos y... Ándale. ¿Eres influencer? Sí. Soy guerrero. Soy guerrera. Soy guerrero. Soy guerrero. Soy guerrera. Ustedes ya saben de quién se trata y si no, lo averiguaremos en su... Haremos la apuesta. No te pierdas Guerreros en la octava, aquí en el 8.1. Ya estamos de regreso en la octava, en esta entrevista, en esta plática Viernes de Cubilete con Bernardo Barranco, con quien estamos hablando acerca del libro más reciente que está publicando junto con Roberto Blancarte, AMLO y la religión, el Estado laico bajo amenaza. Bernardo, entre otras cosas de este programa, usamos el cubilete aquí para... como una especie de justificación terapéutica para hacer preguntas de lo que nos dé la gana. Ah, ¿sí? Aquí lo... Muy cantinero. Muy cantinero, sí. ¿Tú vas a cantinas? Pues algunas veces sí. ¿Sí? No muy seguido, pero sí. Pero a ver, ¿cuál es? Dime la lógica. Tú le das la vuelta aquí y vemos qué es lo que sale, como si fueran cartas de naipes. A ver. Sí, ándale. Mira, entonces sacaste un par de jotas o jotos, como decimos, sin temor a lo políticamente correcto. Y ahora yo le voy a dar, y dependiendo de lo que salga, más? Ya vemos. Órale. No, pues 2 pares, te gané. Sí. O sea, un par de 10 y otro de estos, 2 pares te gané, ni modo. Pues sí, sigue. ¿Ah? ¿Se puede ser intelectual y espiritualmente bueno en un mundo tan complicado como este? Y en particular, ¿tú eres un hombre bueno? Esa es una buena pregunta. No, yo me siento como cualquiera, como yo tengo un origen católico muy fuerte, muy marcado, pero... ¿A pesar de todo? A pesar, sí, fui un hombre formado en la teología de la liberación por los jesuitas, pero después viví una fe en diáspora. Porque los obispos y tal dicen, todo lo que te enseñamos no sirve. Ahora, con Juan Pablo II, es todo lo contrario, ¿no? Todo lo que era la opción por los pobres, una opción por una izquierda con un sentido metafísico, todo eso se vino abajo. Y era el dogma, el regreso a la ortodoxia, etc. Y entonces yo rompí con ese pasado y me convertí en un francotirador de la iglesia. Muy peligroso. Muy peligroso y la he sufrido también esta opción.
En París, cuando estudié, yo estudié con Émile Poulain, que era de la Escuela del Rigor, en donde lo que primaba era la absoluta objetividad. Después fui descubriendo que no existe la objetividad como tal, pero hay una pretensión del periodista, del investigador, del analista, de no dejarse llevar por sus bajas pasiones ni por sus rencores, ¿no? Tiene que controlar y tiene que ser lo más objetivo posible. Pero bueno, en la práctica me he dado cuenta que no. Y si soy bueno y si soy malo, yo creo que más bien soy malo. ¿Sí? Soy perversón, sí. Órale. Pues es que los hombres de Estado de la Iglesia son perversones. Bueno, sí. Históricamente. Algo se me quedó entonces. No, yo lo que creo es soy un hombre de mi tiempo. O sea, la resonancia o el pecador estándar es una estupidez, ¿no? Un hombre de tu tiempo, o sea, un hombre en donde lo importante ya no es tanto la trascendencia, por ejemplo, cuando trabajo el tema de religión, de fe, de espiritualidad, sino la fe y las iglesias como un reflejo de la sociedad. ¿Por qué no fuiste sacerdote? Nunca me lo planteé, fíjate, nunca me lo planteé, jamás, ni seminario, ni nada. Aunque me confundían con seminarista y ahora me confunden también por el tema, con cura, y además con cura del Opus Dei por la pinta que tengo, lo cual lo siento como un verdadero insulto. ¿Y has sentido la vocación o la tentación de ir a otra denominación religiosa, protestantes, cristianos que ahora se llaman? No, fíjate que no, nunca he sentido una atracción, quizá porque me ha costado mucho alejar de mi tradición católica, ¿no? Como para buscar otra, más bien me sumo más a una perspectiva agnóstica, ¿no? En donde la fe o los principios, digamos, metafísicos no nublen, digamos, mi pensamiento, no doblen mi pensamiento. Y luego otro, tú lo entenderás muy bien como periodista, trato de no tener muchos amigos en el mundo religioso, ¿no? Porque tienes amigos y te tiembla el puño en la pluma para escribir o para tener libertad, ¿no? Y yo recuerdo, me hice muy amigo de don Samuel Ruiz, y don Samuel Ruiz cometió muchos errores, sobre todo en la época del conflicto chapaneco. Y me costaba trabajo cuestionarlo, decirle, don Samuel, la está usted regando. O otra, secretario de la conferencia episcopal, el monseñor Godínez, muy buena gente, me invitaba a comer, me pasaba chismes, me hacía confesiones y tal. Y cuando había que criticarlo, me costaba. Entonces, aprendí a no ser tan condescendiente o tan amigo del mundo religioso, para tener la libertad de decir, escribir y plantear lo que yo crea sin presiones, ¿no? Bernardo Barranco, en esa formación católica, ¿te encomiendas o eres cercano a cierto santo o a cierta virgen? Fíjate que no, aunque a mí me seduce mucho Guadalupe, la Virgen de Guadalupe, sí. Me seduce mucho, primero porque es mujer. Y tiene una dualidad. Por un lado, Guadalupe es una madre, digamos, con cierto aire patriarcal, una madre sufrida, abnegada, entregada por sus hijos, etc. Y por otra parte, una mujer indígena, identificada con el pueblo, que es contestataria, que ha estado presente en la historia de México en los momentos culminantes, en la independencia, en la Revolución Mexicana, acompañó todo lo que significó el fracaso, la ruptura, la derrota del mundo azteca, ¿no? Tonantzin se convierte como una madre consoladora de la desolación que tenía el mundo mesoamericano. Y se me hace una deidad, un culto subversivo al mismo tiempo, ¿no? Hay quienes, entre bromas y veras, dicen que son ateos guadalupanos. Es que las estadísticas te muestran que los católicos, el INEGI te dice 82.7 son católicos. Pero cuando hacen estadísticas de los guadalupanos, sale 84% de guadalupanos. Es decir, pareciera ser que hay más guadalupanos que católicos en este país, por lo que representan en nuestra cultura. Ella me seduce mucho, fíjate, me seduce mucho como símbolo. Además, como un culto, no es iglesia, es un culto que va creciendo y que trasciende, o sea, está hasta Estados Unidos, sigue creciendo en Centroamérica, y también es un culto
que tiene su lado oscuro, que es una herejía que se llama la Santa Muerte. La Santa Muerte es una herejía de la Virgen de Guadalupe. Entonces tiene, quizá como yo también, un lado luminoso, ¿no? Y un lado oscuro también, como todos nosotros. Creciente el culto a la Santa Muerte. Creciente, sí, y que refleja lo que somos como país. Un país marcado por la violencia, por la muerte, por la tragedia, por la inseguridad. Y además a mí me fascina la Santa Muerte también, porque la Santa Muerte es como el reflejo religioso de este mundo subterráneo de México, ¿no? Del inframundo delincuencial en muchos casos. Crean su propia economía, que es la economía informal, crean sus propios códigos y estructuras de poder, ¿no? Entre ellos la gente que domina, digamos, grupos, territorios, etcétera, ¿no? Y así como crea la economía, crea fórmulas de poder, crea sus propias deidades o acomoda sus deidades. Entonces tienes una Santa Muerte que no tiene empacho de protegerte frente a la violencia, pero también de ser portadora de violencia frente a tus enemigos. Jódeme y mátame a aquel, ¿no? Entonces refleja mucho lo que somos por eso. Entonces, en su conjunto, estoy muy seducido por el fenómeno Guadalupe, digamos, luminoso, Santa Muerte, el lado oscuro. Bernardo Barranco, yo como periodista me siento con políticos que sé su historia de corrupción, de abuso de poder, de mil cosas, y finalmente como periodista pues busco información, contexto, y es parte de mi trabajo. ¿Tú qué experimentas, no solo intelectual, sino espiritualmente, cuando estás con un personaje de la iglesia o de alguna denominación religiosa que sabes que ha sido pederasta, protector de pederastas, que ha cometido infamias, no sé si peores que las de los políticos seculares, de los políticos tradicionales, sino peores por ser representantes de una divinidad, presuntos representantes de una divinidad? Sí, es mucha incomodidad porque en el mundo de lo político sabes las reglas, ¿no? Y sabes que hay precios y los políticos en ese sentido, yo te diría, son corruptos, pero sabes que son corruptos y ellos saben que tú sabes que son corruptos. En las iglesias los códigos son diferentes. Los códigos es la hipocresía lo que marca y eso es muy chocante, ¿no? Personajes como Norberto Rivera, que dicen, pues yo hago lo que dice el Papa, y si el Papa me dice que yo proteja a los pederastas, los protejo, ¿no? Por eso es una orden de Roma, no me vengan a molestar a mí, vayan con el Papa, hago lo que me dice Roma, y eso es muy incómodo y muy peligroso. El caso de Marcial Maciel, cuando yo me acuerdo cuando entrevistaba a los legionarios, yo nunca entrevisté a Marcial Maciel, no se dejó, pero cuando entrevistaba a los legionarios, esa hipocresía extrema de decir, es que por su fruto los conoceréis, ¿no? Y hemos creado tantas universidades, hemos tantos colegios piadosos, y mira nuestra congregación cómo está creciendo. ¿Cómo puedes condenar a una persona que tiene tal magnitud y magnificencia, ¿no? Cuando pues todo eso era realmente un gigante de barro, porque todo eso precisamente después sabías que había corrompido a la curia romana, que les daba sobres con $50,000 para que se callaran, cuando actuaba realmente como estos políticos corruptos que tú señalas, pero de manera subterránea. Es decir, danos una misa, y la misa te doy 50 hasta $100,000. Cada año, monseñor, gran jerarca de la iglesia, te cambio tu coche, te renuevo tu Mercedes-Benz azul blindado, ¿no? Entonces, sí, pero todo sale a la luz, está saliendo a la luz. Bien, pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar. Ya no le seguimos porque... ¿Qué tal si me hubiera tocado preguntarte a ti? Híjole, también cosas, imagínate, ahí hubieras... Si yo te hubiera preguntado, ¿crees o no crees en Dios? No, soy ateo. Eres ateo. Gracias a Dios eres ateo. Soy ateo guadalupano, de verdad, que a mí también me fascina. A mí también me fascina la historia de Guadalupe y de Tonantzin. Yo soy ateo. Está bien. Persistente y pues consistente. Casi somos primos hermanos. Bueno, pues muchas gracias, Bernardo, por esta oportunidad. Al contrario, Julio.